Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablar acerca de algo bien importante a la hora de comprar un teléfono o un terminal móvil. De eso hablaremos hoy en RSC. En el mercado hay muchas gamas de teléfonos con diferentes características y diferentes marcas. Pero el día de hoy RSC te va a enseñar qué debes tener en cuenta a la hora de adquirir un teléfono y que puedas hacer una buena inversión a largo plazo. En este caso, estamos trabajando con un Xiaomi Redmi 9. Es muy buen teléfono, lo tenemos hace algún tiempo, tenemos 2 teléfonos de estos en RSC y son teléfonos que funcionan muy bien. Y que cuando los adquirimos tuvimos en cuenta ciertos detalles. Entonces vamos a comenzar uno por uno en los detalles. El primer paso a la hora de adquirir un teléfono o un terminal móvil es el almacenamiento. Es muy importante de que tú mires el almacenamiento del teléfono. Recuerda que hay teléfonos en la actualidad que, por ejemplo, manejan 32 gigas de almacenamiento. Y hay algunos fabricantes que aún están en 16 gigas, algo de que es irrisorio en estos tiempos, que solo con actualizarse ya el teléfono se va a quedar. Entonces, no te pierdas todos estos puntos tan importantes que te voy a mencionar. En este caso, este Xiaomi Redmi 9 cuenta con un almacenamiento de 64 gigas, pero lo puedes encontrar hasta 128 gigas. Igualmente hay una versión que es una versión básica que viene con 32 gigas de almacenamiento, pero ojo, el sistema operativo Android se ha expandido y si tienes 32 gigas, pronto te vas a quedar sin espacio, entonces debes de tener en cuenta ese detalle de que no te vayas a quedar sin espacio. Yo te recomiendo mínimo 64 gigas de almacenamiento en adelante. En este caso, por ejemplo, utilizo también una tarjeta SD de 32 gigabytes. Entonces esta tarjeta me ayuda para algunos aspectos de la multimedia, pero es importante que tengas en cuenta esta parte del almacenamiento a la hora de comprar un terminal. Recuerda que tenga mínimo 64 gigas de almacenamiento. No te dejes confundir. No te dejes confundir con el precio, que 32 gigas lógicamente es más barato, pero vas a sacrificar mucho en tu terminal. Ese es el primer punto que has de tener en cuenta. El segundo punto que debes de tener en cuenta es esta parte, aquí donde dice versión del Android. El Android, por ejemplo, va actualizándose, va mejorando y hay teléfonos que ya están quedados. Si tú tienes en cuenta, digamos, el almacenamiento que son 64 gigas, pero por ejemplo aquí donde dice Android, no apareciera el 11, en este caso este tiene Android 11, aunque ya hay unas nuevas versiones de Android que ya se están desplegando, pero imagínate que el teléfono tuviera un Android 7 u 8. Bueno, ya hay un problema, tu teléfono se está quedando en el Android y un teléfono que se va quedando pronto dejará de recibir ciertas actualizaciones tanto del fabricante como del mismo Google. Entonces es importante, como segundo aspecto, que mires la versión del Android. Cerciórate en internet cuál es la última versión. No es necesario de que compres con la última versión de Android, pero sí unas versiones anteriorcitas que no pasen de 1 o 2 versiones para que lo puedas tener presente. Te recomiendo que no haya pasado una versión para que tu teléfono no se quede. Entonces, el segundo aspecto que has de tener en cuenta, entonces, es la versión del Android que maneja tu teléfono. Un tercer aspecto que has de tener en cuenta a la hora de comprarte un teléfono también son en las especificaciones lo que tiene que ver la memoria RAM. Es triste decirlo, pero hay fabricantes de teléfonos móviles que aún utilizan 1 o 2 gigas de memoria RAM. Esa memoria, para lo que es el Android, la expansión del Android que se utiliza actualmente, es muy, pero muy bajo. Te va a causar lentitud en el teléfono. Imagínate, compras un teléfono y ese teléfono se va a comportar como una
tortuga literalmente a la hora de tú ejecutar una aplicación. No quieres eso. Entonces has de tener en cuenta la memoria RAM. ¿Qué te sugiero? Mínimo 4 GB de RAM. Mínimo 4 GB de RAM debe tener tu teléfono. ¿Qué ventajas tiene tener de 4 GB de RAM en adelante? La ventaja es de que cuando salgan nuevas actualizaciones, tu teléfono las va a aceptar más rápido que si tienes menos gigas de RAM. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un Xiaomi. Xiaomi tiene algo, y es que te permite aumentar un poquito la RAM utilizando un sistema de virtualización. Se le conoce como RAM virtual. Por eso dice aquí en mi teléfono 4 GB más 1 GB. O sea, ese giga equivale a la RAM virtual. Ten en cuenta eso. Los Xiaomi te dan esa opción. Pero si tienes de 4 en adelante, es más positivo para ti. Un cuarto aspecto que has de tener en cuenta a la hora de tú comprar un teléfono fuera de la RAM es la CPU o la unidad de procesamiento central, el cerebro de tu dispositivo donde se van a ejecutar las acciones. Entonces, el procesador trabaja en conjunto con la memoria RAM. Si tienes buena RAM, tu procesador va a andar rápido. Pero digamos que aquí, en este caso, este es un procesador de 8 núcleos que funciona a 2.0 GHz, afirma el fabricante. Entonces ahora imagínate que tú tengas una CPU con 2 núcleos en un teléfono. Ese teléfono va a andar muy lento con el Android actual. O si tienes 4 núcleos, tu teléfono va a andar lento. Entonces lo mínimo que se sugiere actualmente son 8 núcleos. Y ten en cuenta los gigahercios a los que funcionan esos núcleos. Porque puedes tener 8 núcleos, pero imagínate que esos núcleos funcionen a 1 gigahercio. Tu teléfono va a andar lento de todas maneras. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle. La CPU que tenga mínimo 8 núcleos y que funcione mínimo a 2 GHz. Hay un programa en internet que es totalmente gratuito que se llama CPU-Z. En CPU-Z tú puedes encontrar más detalles sobre tu procesador. Por ejemplo, aquí me menciona más detalles del procesador porque el fabricante no te da todos los detalles. Entonces nota algo. En el caso de este teléfono, este procesador es un MediaTek Helio G80 de 2.0 GHz. Pero observa algo, lo que sucede aquí con el fabricante. Dice de que 2 procesadores ARM Cortex A75 funcionan a 2 GHz, pero 6 núcleos de ese procesador Cortex A55 funcionan a 1.8 GHz. Algo interesante. Esto te lo hacen los fabricantes. No todos los núcleos funcionan a 2 GHz. Sí, mira, 2 núcleos funcionan a 2 GHz y 6 funcionan a 1.8 para que tú tengas en cuenta ese detalle. Aquí donde está la velocidad del reloj también menciona de que lo mínimo que van a bajar estos relojes dice de que es a 500 MHz y lo máximo que van a dar es 2.0 GHz. Entonces ahí lo tienes. Aquí también se menciona la GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico, que es una Mail G52. Ese es un detalle que entonces debes tener en cuenta a la hora de comprar tu celular. Es muy importante que mires la CPU, cuántos núcleos tiene y a qué velocidad funciona. Entonces ya hemos visto varios detalles. Entonces vamos a recordarlos. El primero, almacenamiento. El segundo, la versión del Android el cual tú estás trabajando. Es muy importante esa versión del Android. La tercera que hemos visto es la memoria RAM. Muy importante, la memoria RAM. También estábamos analizando acá en todas las especificaciones como cuarto la CPU o la unidad de procesamiento central. Es muy importante que también tenga 8 núcleos y que tenga unos buenos gigahercios, 2.0 gigahercios. ¿Qué más debes tener en cuenta a la hora de tú comprar tu celular? Bueno, para que tu compra sea exitosa, no basta con que tengas buen almacenamiento, con que tengas un buen Android,
con que tengas buena memoria RAM, buena CPU, sino que falta algo más. Y en este caso, algo que nos va a ayudar es el programa CPU-Z y es la batería. La batería es muy importante en el terminal móvil. Tú puedes tener un terminal móvil con muy buenas características, pero si el rendimiento de tu batería es pésima, no le vas a sacar mucho rendimiento, porque te vas a quedar corto en la batería. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, una batería siquiera de unos 5000 miliamperios. Mínimo unos 5000 miliamperios. En el caso de Xiaomi, por ejemplo, aquí me muestra que el voltaje, que es a 3.8, la temperatura, el tipo de batería, a cuánto está. Pero Xiaomi tiene algo, te da buena batería. Hay teléfonos que son costosos, marcas que son muy costosas, pero no invierten en la batería. Entonces, ese punto de la batería es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces recordemos, almacenamiento, versión del Android, memoria RAM, CPU y la batería es muy importante. La batería te va a ayudar a que le saques el máximo rendimiento a tu terminal móvil. Y Xiaomi te ayuda en eso. Por ejemplo, en el caso de este teléfono, lo hemos trabajado bastante y aún tengo 15 horas, 3 minutos de batería. Entonces, la batería ayuda mucho. ¿Qué más debes tener en cuenta a la hora de comprar tu terminal móvil? Bueno, hay un detalle importante que también has de tener en cuenta. En este caso, vamos a ir acá a CPU-Z y es los sensores. Cuando un terminal móvil tiene buenos sensores, ayuda mucho. Ayuda mucho cuando se tiene buenos sensores. Entonces, vamos a ir un momento acá. Vamos a intentar darle acá. Aquí. CPU-Z, recuerda que es un programa gratuito que en algunas ocasiones te puede salir algún tipo de publicidad. Entonces, por ejemplo, este celular trae acelerómetro, magnetómetro, orientación, giroscopio, sensor de luz, de proximidad, de gravedad. Entonces, ahí están todas, rotación de vector, todo está ahí, para juegos, todo está ahí los sensores. Entonces, digamos que tú vayas a comprar un celular que te dicen que es muy bueno, pero tiene malos sensores, entonces no vale la pena. Entonces es importante que tengas en cuenta ese detalle también. Es la hora de comprar tu terminal móvil. Los sensores son importantísimos. ¿Qué más deberías tener en cuenta? Bueno, ya si de pronto a ti te gusta tomar fotografías, entonces también debes de tener en cuenta el tipo de cámara que quieres. Muchos teléfonos vienen desde 13 megapíxeles hasta 128 megapíxeles. Entonces te puedo recomendar un teléfono, si te gusta la fotografía, que tenga 48 megapíxeles en la cámara. En el caso de los celulares Xiaomi se le puede agregar algo más. En el caso de los celulares Xiaomi también es importante de que mires algo que se llama el MIUI. ¿Qué es el MIUI? El MIUI es una capa de personalización que utiliza el fabricante, en este caso Xiaomi. Por ejemplo, Huawei también utiliza su propia capa de personalización que se llama MIUI. Pero en este caso nos vamos a centrar en MIUI. Es importante que tu MIUI siquiera esté en 12.5 y este va cambiando de acuerdo al Android y las versiones que vayan saliendo. Pero para que puedas mantener un buen MIUI es importante de que tengas un buen terminal. Recuerda, influye mucho la memoria RAM y el procesador para que Xiaomi mantenga al día tu dispositivo. Aunque Xiaomi se caracteriza por eso, o sea, mantiene al día los dispositivos en lo que tiene que ver con la capa de personalización. Entonces, RSC en este momento te ha ayudado para que puedas tomar una buena decisión a la hora de comprar un buen terminal móvil. Entonces recuerda, primero, debes mirar el almacenamiento, que tenga mínimo 64 gigas de almacenamiento. Segundo, la versión del Android. En estos momentos, pues ya una versión más alta, pero si tienes una versión de Android 11, mucho mejor, estás al día. Un tercer aspecto que veíamos es la memoria RAM. Es importante que tengamos buena memoria, que no baje de 4 gigas.
no te dejes embaucar con un teléfono que tenga menos de 4 gigas porque te va a ir lento. También como cuarto punto hablábamos del procesador. Lo importante de tener un buen procesador que siquiera maneje unos 8 núcleos a 2.0 GHz. Un quinto aspecto también que estábamos analizando, en este caso también era lo que tenía que ver con la batería. La batería es muy importante. La batería debes mirarla y debes tenerla en cuenta. Un sexto punto también que veíamos eran los sensores. Los sensores también debes tenerlo en cuenta. Igualmente, un séptimo, la cámara. Tú debes mirar qué tipo de cámara deseas, de 13 o 48 o 64 o 128 megapíxeles. Tú ya decides qué cámara es la más idónea para ti. Entonces, haciendo este recuento, esto te va a ayudar a tomar una buena decisión a la hora de comprar un terminal móvil. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a este canal, dar manito arriba y comparte este video educativo con amigos y familiares. También, cuando finalice este video o en nuestros videos de nuestras listas, encontrarás más información detallada sobre terminales móviles, computadoras y algunos trucos para que lo hagas tú mismo en casa. Y no lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.